La soberanía de Dios. Arthur Walkington Pink. Capítulo 11. El valor de esta doctrina. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16,17. Doctrina es enseñanza, y es por medio de la doctrina o enseñanza que nos son dadas a conocer las grandes realidades de Dios y de nuestra relación con Él, de Cristo, del Espíritu, de la salvación, de la gracia, de la gloria. Es por medio de la doctrina, a través del poder del Espíritu, que los creyentes son alimentados y edificados, y cuando ésta se descuida, el crecimiento en la gracia y el testimonio eficaz por Cristo cesan inevitablemente. Es, pues, muy triste que hoy día la doctrina sea popularmente considerada como poco práctica, cuando, de hecho, es la esencia básica de la vida práctica. Hay una relación inseparable entre lo que cree y lo que se practica, porque ¿cuál es su pensamiento en su mente? Tal es él. Proverbios 23, 7. La relación existente entre la verdad divina y el carácter cristiano es la que hay entre causa y efecto, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8, 32. Les libertará de la ignorancia, les libertará del prejuicio, les libertará del error, les libertará de las acechanzas de Satanás, les libertará del poder del mal. Mas si la verdad no es conocida, no se disfrutará de tal libertad. Observen el orden de las palabras en el pasaje con que hemos empezado. Toda escritura es útil primeramente para enseñar, para adoctrinar. Este mismo orden es el que se observa en todas las epístolas, particularmente en los grandes tratados doctrinales del apóstol Pablo. Léase la epístola a los Romanos, y se descubrirá que no hay una sola admonición en los primeros 5 capítulos. En la epístola a los Efesios no hay exhortación alguna hasta que se llega al capítulo 4. El orden seguido es, primeramente, exposición doctrinal, y luego admonición o exhortación para la disciplina del andar cotidiano. La adopción de la llamada predicación práctica en lugar de la exposición doctrinal, a la cual ha venido a suplantar, es la causa y raíz de muchas de las malignas enfermedades que afligen actualmente a la Iglesia de Dios. El que haya tanta superficialidad, tan escasa penetración, tan reducido conocimiento de las verdades fundamentales del cristianismo, se debe a que son muy pocos los creyentes que están arraigados en la fe, debido a no haber oído la exposición de las doctrinas de la gracia o a no haber hecho un estudio personal de las mismas. Mientras el alma no esté confirmada en la doctrina de la inspiración divina de las Escrituras, en su inspiración plenaria y literal, no habrá ningún fundamento firme en que la fe pueda descansar. Mientras el alma ignore la doctrina de la justificación, no puede tener una certeza real y consciente de ser acepta en el amado. Mientras el alma no esté familiarizada con las enseñanzas de la palabra en cuanto a la santificación, está expuesta a recibir todos los errores del perfeccionismo u otras enseñanzas equivocadas. Y así podríamos continuar citando todas las doctrinas cristianas. Es la ignorancia de la doctrina lo que ha hecho que la Iglesia visible sea impotente para enfrentarse con la creciente marea de infidelidad. Es la ignorancia de la doctrina la principal responsable de que miles que profesan ser cristianos sean atraídos por los numerosos falsos sismos de la actualidad. Ha llegado ya el momento en que la mayoría de nuestras iglesias no soportarán la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4, 3. Es cierto, desde luego, que la doctrina, como todo en la Escritura, puede estudiarse desde un punto de vista meramente frío e intelectual, y que, enfocándolo así, la enseñanza y el estudio doctrinal no alcanzarán el corazón, y serán naturalmente secos e inútiles. Pero la doctrina, aceptada con todas sus implicaciones y estudiada con un corazón preparado, conducirá siempre a un conocimiento más profundo de Dios y de las inescrutables riquezas de Cristo. Por consiguiente, la doctrina de la soberanía de Dios no es un mero dogma metafísico sin ningún valor práctico.
sino que es una enseñanza destinada a influir poderosamente en el carácter cristiano y en el andar de cada día. La doctrina de la soberanía de Dios es básica en la teología cristiana, y su importancia es, quizá, solamente superada por la de la inspiración divina de las Escrituras. Es el centro de gravedad del sistema de la verdad cristiana, el sol a cuyo alrededor giran todos los orbes menores, el hilo que, sujetándolas y dándoles unidad, ensarta, como perlas, todas las demás doctrinas. Es la plomada que sirve para examinar todo credo, la balanza en que se ha de pesar todo dogma humano. Está designada para ser el áncora de la esperanza de nuestras almas en medio de tormentas de esta vida. La doctrina de la soberanía de Dios es un tónico divino para reanimar nuestros espíritus. Está destinada y expresamente formada para moldear los afectos del corazón, y para guiar debidamente la conducta. Produce gratitud en la prosperidad y paciencia en la adversidad. Proporciona consuelo para el presente y seguridad para el futuro desconocido. Es y hace todo lo que acabamos de decir, y muchos más, porque da a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la gloria que se le debe, y coloca a la criatura en el lugar que le corresponde ante él, en el polvo. Consideraremos ahora el valor de esta doctrina en detalle. Hace más profunda nuestra veneración por el carácter divino. La doctrina de la soberanía de Dios, según es revelada en las Escrituras, presenta una visión sublime de las perfecciones divinas. Sostiene sus derechos como creador, insiste en que para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas, y también nosotros vivimos por medio de Él. Primera de Corintios 8:6. Declara que sus derechos son los del alfarero que da forma al barro haciendo vasos del tipo que quiere y para el uso que desea. Su testimonio es: tú has creado todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Afirma que nadie tiene derecho a replicar a Dios, y que la única actitud que corresponde a la criatura es la de una reverente sumisión ante Él. Es, por tanto, de gran importancia práctica el comprender verdaderamente la supremacía absoluta de Dios, pues a menos que adoptamos la actitud que ante su excelsa soberanía nos corresponde, Él no será jamás honrado en lo que de Él pensemos ni ocupará en nuestros corazones y vidas el lugar debido. Nos habla del carácter inescrutable de su sabiduría. Muestra que, aunque Dios es infinito en su santidad, ha permitido que el mal entrase en su hermosa creación, que si bien es poseedor de todo potestad, ha permitido que el diablo haga guerra contra él por lo menos desde hace 6.000 años, que si bien es la perfecta personificación del amor, no perdonó a su propio Hijo, que si bien es el Dios de toda gracia, no todos son hechos participantes de dicha gracia, o la profundidad de las riquezas, y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33, da a conocer el carácter irrevocable de su voluntad. Dice el Señor que hace estas cosas, que son conocidas desde la eternidad. Hechos de los Apóstoles 15:18. Desde el principio, Dios tuvo el propósito de glorificarse en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones de todas las edades, para siempre. Amén. Efesios 3:21. Con este fin, creó el mundo y formó al hombre. Su plan omnisciente no fue frustrado porque éste cayera, pues en el Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 18:8. Echamos de ver que la caída estaba prevista, tampoco la impiedad de los hombres caídos estorba su propósito, según se aprecia claramente en las palabras del salmista. Ciertamente la ira del hombre te traerá reconocimiento, y te ceñirás con los sobrevivientes de las iras. Salmos 76:10. La voluntad de Dios no puede ser resistida, porque Él es el omnipotente. Sus propósitos tuvieron origen en la eternidad, y se van cumpliendo inmutablemente hasta la eternidad. Se extienden a todas sus obras, y señorean todos los acontecimientos.
Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Dr. Rice, ni el hombre ni el diablo pueden resistir con eficacia, pues está escrito, Jehová reina, tiemblan los pueblos. Salmos 99, 1. Engrandece su gracia. La gracia es favor inmerecido. Por tanto, y puesto que se manifiesta a los que no la merecen, a los que son reos del infierno, a los que no tienen ningún derecho sobre Dios, es libre, y al ser libre, puede mostrarse al más grande de los pecadores. Del mismo modo, al ser ejercida para con los que están destituidos de dignidad o mérito, es igualmente soberana, es decir, Dios la concede a quien quiere. La soberanía divina ha ordenado que algunos sean condenados por sus pecados, para mostrar que todos merecían tal fin, pero la gracia interviene y escoge, de entre una humanidad perdida, un pueblo para el nombre de Dios, para ser por toda la eternidad monumento de su favor inescrutable. La gracia soberana revela a Dios quebrantando la oposición del corazón humano, subyugando la enemistad de la mente carnal, y llevándonos a amarle porque Él nos amó primero. Es el fundamento sólido de toda verdadera religión. Esto se desprende naturalmente de lo que antes hemos dicho bajo el primer encabezamiento. Si la doctrina de la soberanía divina es la única que coloca a Dios en el lugar que le corresponde, es lógico también pensar que solo ella puede ofrecer una base firme sobre la cual la religión práctica pueda edificar. No habrá progreso alguno en las cosas de Dios, si antes no hay un reconocimiento personal de que Él es supremo, de que ha de ser confesado y servido como Señor. En vano leemos las Escrituras y no acudimos a ellas con ardiente deseo de saber cada más de la voluntad de Dios para nosotros. Cualquier otro motivo sería egoísta, inadecuado e indigno. Toda oración que elevemos a Dios será mera presunción carnal si no es ofrecida conforme a su voluntad. No hacerlo así es pedir mal, es pedir para gastar en nuestros deleites. Todo servicio en que nos ocupemos será obra muerta si no lo hacemos para la gloria de Dios. La religión viva consiste principalmente en la percepción y práctica de la voluntad divina, práctica tanto activa como pasiva. Somos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, cuya comida fue siempre hacer la voluntad de aquel que le envió, y la medida en que cada uno de los santos, en su vida diaria, es hecho conforme de una manera práctica, viene determinada en gran parte por su respuesta a la palabra de nuestro Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Repudia la herejía de la salvación por las obras. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Proverbios 14, 12. El camino que parece derecho y que termina en muerte, muerte eterna, es la salvación por los esfuerzos y méritos humanos. La creencia en la salvación por las obras es común a la naturaleza humana. Quizá no siempre adopte la forma más burda de las penitencias papistas, o ni siquiera la de arrepentimiento protestante, es decir, la del pesar por el pecado, lo cual no es, de ninguna manera, el significado pleno del arrepentimiento bíblico. Todo lo que dé al hombre un lugar, por insignificante que éste sea, no es más que una variedad del mismo género maligno. Decir, como por desgracia dicen muchos predicadores, que Dios quiere hacer su parte si tú quieres hacer la tuya, es una lamentable e inexcusable negación del Evangelio de su gracia. Declarar que Dios ayuda a los que se ayudan, es repudiar una de las verdades más preciosas enseñadas en la Biblia, y solo en la Biblia, a saber, que Dios ayuda a los que no pueden ayudarse a sí mismos, los cuales lo han intentado una y otra vez, cosechando el fracaso como único resultado. Decir que la salvación del pecador depende de la acción de su propia voluntad, es otra forma del dogma que deshonra a Dios, el dogma de la salvación por el esfuerzo humano. Si pensamos un momento, veremos que todo movimiento de la voluntad es una obra, es algo que procede de mí, algo que yo hago, pero la doctrina de la soberanía de Dios pone la segura a la raíz de este árbol malo declarando, por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Romanos 9, 16. Quizá alguno diga que tal doctrina llevará a los pecadores a la desesperación,
a lo cual solo tenemos que decir una palabra: amén. Esta es la clase de desesperación que el autor desearía ver en cada corazón. Mientras el pecador confíe en sus propias fuerzas, no caerá en brazos de la misericordia soberana, pero una vez que el Espíritu Santo le convenza de que no hallará ayuda alguna en sí mismo, reconocerá que está perdido, y clamará: Dios, sé propicio a mí, pecador, y este clamor será oído. Si se permite al autor dar testimonio personal, dirá que el transcurso de su ministerio ha descubierto que los sermones que han recibido más reconocimiento y bendición en la salvación de los perdidos han sido aquellos en los que ha predicado la depravación humana, la impotencia del pecador para hacer algo por sí mismo, y la dependencia del alma de la misericordia soberana de Dios para salvación. Repetimos, pues, que una experiencia de absoluta impotencia es el primer requisito previo de cualquier conversión genuina. No hay salvación para un alma, mientras no mire lejos de sí, mientras no fije sus ojos en algo, o mejor dicho, en alguien que no está en ella. Es profundamente humillante para la criatura. Esta doctrina de la soberanía absoluta de Dios es un potente ariete contra el orgullo humano, y en esto radica su más agudo contraste con las doctrinas de los hombres. El espíritu de nuestra época es esencialmente un espíritu de jactancia y glorificación humana. Los éxitos del hombre, sus adelantos y progresos, su grandeza y autosuficiencia, son el santuario donde el mundo adora hoy día. Empero la verdad de la soberanía de Dios, con todo su corolario, quita toda base para la jactancia humana, y en su lugar instila el espíritu de humildad. Esta verdad declara que la salvación es del Señor en su origen, en su acción, y en su consumación. Recalca que es Él quien no solo ha de ofrecer, sino también obrar, quien no solo ha de comenzar su obra salvadora en nuestras almas, sino también perfeccionarla, quien no solo ha de llamarnos, sino también mantenernos y sustentarnos hasta el fin. Enseña que la salvación es por gracia por la fe, y que todas nuestras obras, antes de la conversión, tanto las buenas como las malas, nada cuentan para ser salvos. Nos dice que no somos los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. San Juan 1:13. Y todo esto es muy humillante para el corazón del hombre, que siempre quiere contribuir al precio de su redención, y hacer algo que le permita jactarse y sentirse satisfecho de sí mismo. Pero si esta doctrina nos humilla, redunda en cambio para alabanza de Dios. Sí, a la luz de la soberanía divina, hemos visto nuestra indignidad e impotencia, clamaremos ciertamente con el salmista: todas mis fuentes están en ti. Salmos 87:7. Si por naturaleza éramos hijos de ira, y por nuestra forma de vivir, rebeldes contra el gobierno divino y justamente expuestos a la maldición de la ley, al no tener Dios obligación alguna de rescatarnos de la ardiente indignación, como no derretirá nuestros corazones la gracia y el amor de dar a su Hijo amado por nosotros, como no hará que al comprenderlo digamos con agradecida adoración: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Salmos 115:1. Cuán prestamente cada uno de nosotros ha de reconocer: por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuán llena de maravillosos sentimientos será nuestra alabanza al exclamar: ¿por qué, Señor, se me llevó a oír tu dulce voz? ¿Por qué se me hizo entrar a mí, mientras había lugar habiendo miles por doquier que escogen lo peor, y antes prefieren sucumbir que en tu mansión posar? Fue el mismo amor que preparó el celestial festín, quien dulcemente me tomó y me obligó a entrar, pues de otra forma yo jamás hubiese ido hasta allí, y en mi pecado y corrupción habría muerto ya. Isaac Watts ofrece una experiencia de certeza absoluta. Dios es infinito en poder, y por tanto es imposible resistir a su voluntad o oponerse al cumplimiento de sus decretos. Semejante declaración podrá llenar de alarma al pecador, pero en el santo no despierta sino alabanza. Comprobaremos esta verdad añadiendo unas palabras más: mi Dios es infinito en poder, por tanto no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Mi Dios es infinito en poder, por tanto en el día que temo, yo en ti confío. Mi Dios es infinito en poder, por tanto en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir seguro. Salmos 4:8. A través de los tiempos esta ha sido la fuente de la confianza de los santos. No hay como el Dios de Jesurún, Él cabalga sobre los cielos en tu ayuda, y sobre las nubes en su majestad. El eterno Dios es tu refugio, y abajo están los brazos eternos. Deuteronomio 33, 26, 27. ¿No fue esta sensación de seguridad lo que hizo que el salmista, movido por el Espíritu Santo, escribiera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso? Diré yo a Jehová, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo, has puesto como tu morada. Salmos 91. Circúndame temores, plagas, muertes, empero hasta que Él quiera he de vivir, mientras el Dios de amor no lo decrete, ni la flecha que vuela podrá herir. John Ryland. Oh, cuán preciosa es esta verdad. Heme aquí, oveja infeliz, desvalida y torpe, pero segura en manos de Cristo. Y porque esta seguridad, nadie me puede arrebatar de esta mano, porque es la mano del Hijo de Dios, que posee toda potestad en el cielo y en la tierra. Tampoco tengo fortaleza propia, y ante las acechanzas del mundo, el demonio y la carne me encomiendo al cuidado y vigilancia del Señor, y digo con el apóstol: porque yo sé a quien he creído, y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. ¿Y cuál es la base de mi confianza? Como sé que es poderoso para guardar mi depósito, lo sé porque Dios es todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, ofrece consuelo en los pesares. La doctrina de la soberanía de Dios es un manantial de consolación que rebosa e infunde gran paz al cristiano. La soberanía de Dios es un fundamento que nada ni nadie puede conmover, más firme que los cielos y la tierra. Qué bendición saber que no hay un solo rincón del universo que esté fuera de su alcance. Como dijo el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si digo: ciertamente, las tinieblas me encubrirán, y se hará noche la luz que me rodea, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmos 139, 7-12. Qué bendición saber que la fuerte mano de Dios está sobre todos y sobre todo. Qué bendición saber que ni un gorrión cae al suelo sin que Él se dé cuenta. Qué bendición saber que aún nuestras aflicciones no vienen por casualidad, ni proceden del diablo, sino que son ordenadas y mandadas por Dios, para que nadie sea turbado en medio de estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que hemos sido puestos para esto. Primera de Tesalonicenses 3:3. Pero nuestro Dios es infinito, no solamente en poder, sino también en sabiduría y bondad, y en esto estriba lo precioso de esta doctrina. Dios quiere solamente lo que es bueno, y su bondad es irrevocable e irresistible. Dios es demasiado sabio para errar y demasiado amante para hacer derramar a sus hijos una sola lágrima innecesaria. Por tanto, si Dios es perfecta sabiduría y perfecta bondad, cuán bendita certeza es la de que todo está en su mano, y es moldeado por su voluntad conforme a su propósito eterno. Si Él arrebata, ¿quién lo hará desistir? ¿Quién le dirá: ¿qué haces? Job 9:12. Sin embargo,
Cuán consolador es saber que es Él, y no el diablo, quien arrebata a aquellos que amamos. Qué paz para nuestros pobres y frágiles corazones cuando se nos dice que el número de nuestros días está determinado por Él. Job 7, 1, 14, 5. Que la enfermedad y la muerte son mensajeros suyos, sujetos siempre a sus órdenes, que es el Señor quien da y el Señor quien quita. Engendra un espíritu de apacible resignación. Acatar la voluntad soberana de Dios es uno de los grandes secretos de la paz y la felicidad. No puede haber verdadera sumisión y contentamiento si no somos quebrantados en espíritu, es decir, hasta que queramos y nos agrade que el Señor haga de nosotros su voluntad. No queremos decir con estas palabras que sea necesario un espíritu de acatamiento fatalista. 3. Todo lo contrario, la exhortación dada a los santos es: comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. En el capítulo anterior hemos tocado este tema de la resignación ante la voluntad de Dios, y allí, además del modelo supremo, citamos el ejemplo de Elí y Job, mas ahora quisiéramos añadir nuevos ejemplos. ¿Qué palabras las de Levítico 10, 3? Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo, y Aarón calló. Fíjense en las circunstancias. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, pusieron sobre él incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no les había mandado. Entonces salió fuego de la presencia de Jehová y los consumió, y murieron delante de Jehová. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: me he de mostrar como santo en los que se acercan a mí, y he de ser glorificado en presencia de todo el pueblo. Y Aarón calló. 2 de los hijos del sumo sacerdote habían sido muertos por una visitación del juicio divino, y probablemente estaban embriagados en aquel momento. Además, esta prueba le sobrevino a Aarón repentinamente, sin tener la más remota idea de lo que había de ocurrir, pero calló. Preciosa ejemplificación del poder de la gracia plenamente suficiente de Dios. Consideramos ahora una expresión salida de labios de David. El rey dijo a Sadoc: haz volver el arca de Dios a la ciudad, pues si hallo gracia ante los ojos de Jehová, él me hará volver y me permitirá ver el arca y su morada. Pero si dice: no me agradas, heme aquí, que él haga de mí lo que le parezca bien. Segundo de Samuel 15, 25. También aquí las circunstancias con las que se enfrentaba el que de esta forma hablaba, eran en extremo penosas para el corazón humano. David estaba abrumado por el pesar. Su propio hijo quería arrojarlo del trono, y buscaba su propia vida. No sabía si volvería a ver a Jerusalén y al tabernáculo, pero estaba tan entregado a Dios, tenía tan plena certeza de que su voluntad era lo mayor, que aunque significara la pérdida del trono y la de su vida, estaba contento de que él hiciera lo que quisiere: haga de mí lo que le parezca bien. No hay necesidad de multiplicar los ejemplos, pero bueno será reflexionar sobre este último caso. Si en medio de las sombras de la dispersación del Antiguo Testamento, David estaba contento de que Jehová hiciese lo que quisiera, ahora que el corazón de Dios ha sido plenamente revelado en la cruz, ¿cuánto más deberíamos nosotros deleitarnos en el cumplimiento de su voluntad? Ciertamente no hemos de vacilar en decir: el mal que él bendice es nuestro bien, y el bien no bendecido es nuestro mal, y aún lo más malo nos ayuda a bien, si es de su bendita voluntad. Inspira un canto de alabanza. No podía ser de otro modo, porque yo, que por naturaleza nada tengo que me distinga de las indiferentes e impías muchedumbres que me rodean, había de ser escogido en Cristo antes de la fundación del mundo, y ahora bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en él. Porque fui yo, que en otro tiempo era un extraño y rebelde, escogido para tan portentosos favores. Es algo cuya profundidad no puedo sondar. Tal gracia, tal amor, sobrepuja a todo entendimiento. Pero aunque mi mente no pueda discernir una razón para ello, mi corazón sí que puede expresar su gratitud en alabanza y adoración. Mas no solamente debo estar agradecido a Dios por su gracia para conmigo en el pasado,
sino que su continuo proceder hacia mí me llena también de gratitud. ¿Cuál es el sentido de las palabras? Regocijaos en el Señor siempre. Fíjense en que no dice, regocijaos en el Salvador, sino que hemos de regocijarnos en el Señor, como dueño de toda circunstancia. Es necesario recordar al lector que cuando el apóstol escribió estas palabras él mismo estaba prisionero en manos de las autoridades romanas. Ya antes había padecido una larga serie de aflicciones, peligros en tierra y en la mar, hambre y sed, azotes y apedreamientos, habían sido su experiencia. Había sido perseguido por los que estaban fuera, los que debieran haberle apoyado le habían abandonado. Y aún escribe, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuál era el secreto de su paz y su felicidad? ¿Acaso él no había escrito, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito? Romanos 8, 28. Pero, como sabía él, y como sabemos nosotros, que todas las cosas están bajo el control del soberano supremo, porque él las dirige, y porque él no tiene sino pensamientos de amor hacia los suyos, lo cual significa que todas las cosas están ordenadas por él de tal manera que contribuyen a nuestro bien último. Es por esta causa que hemos de dar gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, 20. Sí, dar gracias por todo, pues, como se ha dicho muy bien, nuestros disgustos no son sino sus designios. Para aquel que se deleita en la soberanía de Dios, las nubes tienen, no solamente un baño de plata, sino que son de plata maciza, sirviendo la oscuridad tan solo para poner de relieve la luz. Oh santos temerosos, el ánimo alentad, las nubes de tinieblas que os infunden pavor, llenas están de gracia, de cierto se abrirán, vertiendo en vuestras almas el celestial amor. William Cowper. Garantiza el triunfo final del bien sobre el mal. Desde el día en que Caín mató a Abel, el conflicto entre el bien y el mal en la tierra ha sido un penoso problema para los santos. En todas las épocas los justos han sido aborrecidos y perseguidos, mientras los impíos han desafiado a Dios. Al parecer, impunemente, el pueblo de Dios, en su mayor parte, nunca ha gozado de riquezas materiales, mientras que los del mundo, en su prosperidad temporal, han florecido como el verde laurel. Cuando uno mira a su alrededor y observa la opresión de los creyentes y el éxito terrenal de los infieles, y nota cuán pocos son aquellos o cuán numerosos estos, cuando ve la aparente derrota del bien, y el triunfo de la violencia y el mal, cuando oye el rugir de la batalla, los gritos de los heridos, y las lamentaciones de los afligidos cuando descubre que casi todo aquí abajo está en confusión, en caos y en ruinas. Parece como si Satanás estuviese llevando la mejor parte en la batalla, pero cuando uno mira arriba, en vez de mirar a su alrededor, el ojo de la fe ve claramente un trono al que las tormentas de la tierra no afectan, un trono fijo, estable y seguro, en el que se sienta aquel cuyo nombre es el Omnipotente, y que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Efesios 1, 11. Esta es, pues, nuestra confianza. Dios está en el trono, el timón está en sus manos y, siendo todopoderoso, su propósito no puede fallar. Él es único, ¿quién le hará desistir? Lo que su alma desea, Él lo hace. Job 23, 13. Aunque la mano regidora de Dios es invisible para los sentidos, es real para la fe, esa fe que Él no puede fracasar. Lo que a continuación insertamos procede de la pluma de nuestro hermano Mr. Gaebelen. En Dios no puede haber fracaso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará, habló, y no lo cumplirá. Mayor que, Números 23, 19. Todo se cumplirá. La promesa hecha a su propio y amado pueblo, de que vendría en su busca para llevarlos a la gloria, no quedará incumplida. De cierto que vendrá a tomarlos a sí mismo. Las palabras solemnes habladas a las naciones de la tierra por los diferentes profetas, no fallarán. Acercaos, oh naciones, para oír, escuchad, oh pueblos,
Oiga la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová tiene furor contra todas las naciones, e ira contra todo el ejército de ellas. Él las destruirá por completo, las entregará a la matanza. Isaías 34, 1,2. Llegará la hora en que los ojos altivos del hombre serán humillados, y la soberbia del ser humano será postrada. Solo Jehová será enaltecido en aquel día. Isaías 2, 11. El día de su manifestación, cuando su gloria cubrirá los cielos, y sus pies se posarán de nuevo sobre esta tierra, vendrá ciertamente, su reino no faltará, ni ninguno de los acontecimientos prometidos con relación al fin del siglo y la consumación, en estos tiempos oscuros y de prueba. Cuán bueno es recordar que Él está en el trono que nada ni nadie puede conmover, y que Él no dejará de hacer todo lo que ha dicho y prometido. Por la fe bendita visión podemos mirar hacia aquel momento glorioso, cuando su palabra y su voluntad serán cumplidas, cuando, por la venida del Príncipe de Paz, la justicia y la concordia reinarán al fin, y mientras esperamos ese momento supremo y bienaventurado en que se cumplirá la promesa que nos ha sido dada, pongamos en Él nuestra confianza, andemos en comunión con Él, y descubriremos cada día que Él no deja de sostenernos y guardarnos en todos nuestros caminos. Ofrece un lugar de reposo para el corazón. Mucho de lo que podríamos decir aquí ya ha sido presentado bajo otros epígrafes anteriores. Aquel que está sentado en el trono del cielo, aquel que gobierna las naciones y que ha ordenado, y dirige ahora, todos los acontecimientos, es no solo infinito en poder, sino también en sabiduría y bondad. El que señorea sobre toda la creación es aquel que fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3, 16. He aquí un tema que ninguna pluma humana podría desarrollar debidamente. La gloria de Dios no consiste meramente en que Él es supremo, sino en que siendo el Altísimo se humilló en amor humilde para llevar la carga de sus propias criaturas pecadoras, pues está escrito que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Segunda de Corintios 5, 19. La Iglesia de Dios fue ganada con su propia sangre. Hechos de los Apóstoles 20, 28. Su reino está establecido sobre la base de la misericordiosa autohumillación del propio Rey, oh cruz portentosa. Por ella, aquel que allí padeció se ha convertido, no en el Señor de nuestros destinos, que ya lo era antes, sino en el Señor de nuestros corazones. Es por esto que no nos inclinamos ante el Soberano Supremo con terror servil, sino que en adoración clamamos: digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5, 12. He aquí, pues, la refutación de la impía acusación de que esta doctrina es una calumnia horrible contra Dios, y que es peligroso dársela a conocer a su pueblo. Puede ser horrible y peligrosa una doctrina que da a Dios el lugar que en verdad le corresponde, que mantiene sus derechos, que magnifica su gracia, que le da toda la gloria y que quita de la criatura todo motivo de jactancia. Puede ser horrible y peligrosa una doctrina que ofrece a los santos seguridad en medio del peligro, que les provee de consuelo en medio del dolor, que engendra en ellos paciencia en medio de la adversidad, que les inspira alabanza en todo tiempo. Puede ser horrible y peligrosa una doctrina que nos asegura el triunfo del bien sobre el mal, y que provee para nuestros corazones un lugar de reposo seguro en las perfecciones del propio soberano. No, y mil veces no. En lugar de ser horrible y peligrosa, esta doctrina de la soberanía de Dios es gloriosa y edificante, y si en verdad la hemos comprendido, nos hará exclamar con Moisés: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en hazañas dignas de alabanza, hacedor maravillas? Éxodo 15, 11. Conclusión. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 19, 6. Como conclusión,
Consideremos ahora una o dos de las objeciones que suelen oponerse a la doctrina de la soberanía divina. Si Dios no solamente ha predeterminado la salvación de los suyos, sino que también ha predestinado las buenas obras en que han de andar. Efesios 2:10. ¿Qué incentivo nos queda para luchar por la piedad práctica, si Dios ha fijado el número de los que han de ser salvos, siendo los demás vasos de ira preparados para muerte? ¿Qué estímulo tenemos para predicar el Evangelio a los perdidos? Contestemos estas preguntas ordenadamente. La soberanía de Dios y el crecimiento del creyente en la gracia. Si Dios ha predestinado todo lo que acontece, ¿de qué nos sirve ejercitarnos para la piedad? Primera de Timoteo 4:7. Si Dios ha preparado de antemano las buenas obras en que tenemos que andar. Efesios 2:10. Porque hemos de procurar gobernarnos en buenas obras. Tito 3:8. Esto no hace sino plantear de nuevo el problema de la responsabilidad humana. En realidad, sería suficiente responder, porque Dios nos lo ha mandado así. En ninguna parte de la Escritura se inculca o alienta un espíritu de indiferencia fatalista. El contentarse con lo alcanzado es algo que se condena explícitamente en la Biblia. Lo que todo creyente ha de decir es: prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Este era el objetivo del apóstol, y debe ser el nuestro. En vez de estorbar el desarrollo del carácter cristiano, la debida comprensión y apreciación de la soberanía de Dios contribuirá a su desarrollo, exactamente de la misma manera que la desesperación del pecador, cuando se da cuenta de que no puede recibir ayuda alguna de sí mismo, es el requisito previo de una conversión genuina. Así también la pérdida de toda confianza en sí mismo es el primer elemento esencial para que el creyente crezca en la gracia. De la misma forma que el pecador se desespera al conocer su impotencia, y se echa en brazos de la misericordia divina, así también el cristiano, consciente de su propia fragilidad, se vuelve hacia el Señor en busca de poder. Es cuando somos débiles que somos fuertes. Segunda de Corintios 12:10, es decir, hemos de ser conscientes de nuestra flaqueza antes de acudir al Señor en busca de ayuda. Mientras el cristiano se crea suficiente, mientras se imagine que por la simple fuerza de su voluntad puede resistir a la tentación, mientras ponga la menor confianza en la carne, como cuando Pedro se jactó de que aunque todos abandonaran al Señor, él no lo haría, ciertamente fracasará y caerá. Sin Cristo nada podemos hacer. San Juan 15:5. La promesa de Dios dice: Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, propias. Isaías 40:29. El asunto que se nos plantea ahora es de gran importancia práctica, y tenemos el más profundo interés y anhelo en expresarnos clara y sencillamente. El secreto del desarrollo del carácter cristiano está en darnos cuenta y reconocer nuestra propia impotencia, volviéndonos al Señor en busca de ayuda. El hecho conciso es que por nosotros mismos somos absolutamente incapaces de cumplir un solo precepto o de obedecer un solo mandamiento de los que se nos presentan en las Escrituras. Se nos dice, por ejemplo, amad a vuestros enemigos, mas por nosotros mismos no podemos hacerlo, y, ni mucho menos sentirlo. Por nada estéis afanosos, pero ¿quién puede evitar o impedir la ansiedad cuando las cosas van mal? Estos no son sino ejemplos entresacados de docenas y docenas que podríamos citar. Se burla, pues, Dios de nosotros mandándonos hacer lo que sabe que no podemos hacer. La mejor respuesta que hemos hallado para esta pregunta es la de Agustín. Dios da mandamientos que no podemos obedecer, para que sepamos que hemos de pedirle. El darnos cuenta de nuestra impotencia debe lanzarnos en brazos de aquel que tiene toda potestad. Aquí, pues, es donde sirve de ayuda tener una visión y percepción de la soberanía de Dios, pues revela su suficiencia al tiempo que demuestra nuestra insuficiencia. La soberanía de Dios y el servicio cristiano. Si Dios ha determinado antes de la fundación del mundo el número exacto de los que han de ser salvos, ¿por qué debemos preocuparnos del destino eterno de aquellos con los cuales entramos en contacto?
¿qué lugar queda para el celo en el servicio cristiano? ¿Acaso la doctrina de la soberanía de Dios y su consecuencia la predestinación, no desalentará a los siervos del Señor haciendo que no sean fieles en el evangelismo? Antes, al contrario, en vez de desalentar a sus siervos, el reconocer la soberanía de Dios será, precisamente, su aliento. Imaginemos, por ejemplo, a uno que ha sido llamado a hacer obra de evangelista, y que sale creyendo en el libre albedrío y en la suficiencia del pecador para venir a Cristo. Predica el evangelio tan fiel y celosamente como sabe, pero halla que la mayoría inmensa de sus oyentes son absolutamente indiferentes y no experimentan la menor inclinación hacia Cristo. Descubre que los hombres, en su mayor parte, están completamente inmersos en las cosas del mundo, y que son pocos los que tienen preocupación por una vida futura. Les suplica que se reconcilien con Dios, y les hace ver la necesidad de la salvación de su alma, pero de nada sirve. El desaliento lo vence por completo, y se pregunta, ¿por qué todo esto? Renunciará, o quizás haría mejor en cambiar de misión y de mensaje. Si los hombres no responden al Evangelio, ¿no sería mejor dedicarse a cosas más populares y aceptadas en el mundo? ¿Por qué no ocuparse en esfuerzos humanitarios, en obras sociales, en la campaña en pro de la pureza? ¿Cuántos hombres que en otro tiempo predicaban el Evangelio se ocupan ahora en estas actividades? ¿Qué es, pues, lo que Dios tiene para su siervo desalentado? En primer lugar, la necesidad de aprender de la Escritura que Él no está tratando ahora de convertir al mundo, sino que en esta era está tomando de los gentiles pueblo para su nombre. Hechos de los Apóstoles 15:14, o sea, ha de comprender adecuadamente el plan de Dios para esta dispensación. ¿Cuál es el remedio de Dios para el desaliento ante el aparente fracaso de nuestro trabajo? El remedio es la certeza de que su propósito no puede fracasar, de que sus planes no pueden fallar, y de que su voluntad se ha de cumplir. Nuestra labor no tiene por objeto hacer que se cumpla lo que Dios no ha decretado. Insistimos, ¿cuál es la palabra de aliento de Dios para aquel que está completamente desalentado ante la falta de respuesta a sus llamamientos y la ausencia de fruto de su labor? La de que nosotros no somos responsables de los resultados. Estos dependen de Dios y de su acción. Pablo puede plantar y Apolo regar, pero es Dios quien ha dado el crecimiento. Primera de Corintios 3:6. Nosotros hemos de obedecer a Cristo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hacer énfasis en el mensaje que dice, todo aquel que en Él cree, y luego dejar que el Espíritu Santo aplique la palabra con poder vivificante a quien Él quiera, descansando en la promesa cierta de Jehová, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, quizá no haga lo que nosotros queremos, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, 10,11. No fue esta certeza la que sostuvo al amado apóstol cuando declaró, por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, segunda de Timoteo 2:10. Más aún, ¿no es esta misma lección la que hemos de aprender del ejemplo bendito del Señor Jesús, cuando leemos que Él dijo al pueblo, aunque me habéis visto, no creéis? Se apoyó en la voluntad soberana de aquel que le había enviado, diciendo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. San Juan 6:36,37. Sabía que su labor no sería en vano. Sabía que la palabra de Dios no volvería a él vacía. Sabía que los escogidos de Dios vendrían a él y le creerían. Y esta es la certeza que llena el alma de todo siervo que con inteligencia reposa sobre la bendita verdad de la soberanía de Dios. Compañero en la obra cristiana, Dios no nos ha enviado a disparar un arco a la aventura. El éxito del ministerio que Él ha puesto en nuestras manos no ha sido dejado a merced de la inconstancia de las voluntades de aquellos a quienes predicamos, cuán gloriosamente alentadoras y sustentadoras. Si nos apoyamos en ellas con fe sencilla, son para el alma aquellas palabras de nuestro Señor. También tengo otras ovejas. Obsérvese que dice tengo, no tendré.
tengo, porque le han sido dadas por el Padre antes de la fundación del mundo, que no son de este redil, es decir, el redil judío que antes existía, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz. San Juan 10, 16. No dice simplemente, es posible que oigan mi voz, ni lo harán si quieren. No hay ningún sí, ningún quizá, ninguna incertidumbre en todo ello. Oirán mi voz es su promesa positiva, sin reservas, absoluta. He aquí, pues, donde ha de descansar la fe, querido amigo. Continúa la búsqueda de las otras ovejas de Cristo. No te desalientes porque los cabritos no atienden a su voz cuando predicas el Evangelio. Sé fiel, sé bíblico, persevera, y que Cristo te use como portavoz suyo para llamar así a algunas de sus ovejas perdidas. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 58. Falta ahora que presentemos unas cuantas reflexiones finales, y habremos terminado nuestra feliz tarea. La elección soberana de Dios en favor de algunos para salvación, es una provisión misericordiosa, la respuesta adecuada a todas las acusaciones impías de que la doctrina de la predestinación es cruel, horrible e injusta. Es que si Dios no hubiera escogido a algunos para salvación, ninguno habría sido salvo, pues no hay quien busque a Dios. Romanos 3, 11. Esto no es una simple deducción gratuita que nosotros hayamos inventado, sino la enseñanza concreta de la Sagrada Escritura. Atiendan cuidadosamente a las palabras del apóstol en Romanos 9, donde este tema se debate a fondo. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, los escogidos serán salvos. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Romanos 9, 27-29. La enseñanza de este pasaje no deja lugar a dudas. Si no hubiese sido por la intervención divina, Israel hubiera venido a ser como Sodoma y Gomorra. Si Dios hubiese abandonado a Israel a su propio albedrío, la depravación humana hubiera seguido su curso hasta llegar a su trágico y esperado final. Pero Dios dejó una simiente. Antiguamente, las ciudades del llano habían sido borradas por su pecado, y no quedó nadie para sobrevivirlas. Igual le hubiera ocurrido a Israel si Dios no hubiese dejado o salvado un remanente. Todos los descendientes de Adán perecerían en sus pecados, por lo cual decimos que la elección soberana de Dios en favor de algunos para salvación, es una provisión misericordiosa. Y nótese que al escoger a quienes escogió, Dios no hizo injusticia alguna a los demás que fueron dejados, pues ninguno tenía el menor derecho a ser salvo. La salvación es por gracia, y el ejercicio de la gracia es cosa de pura soberanía. Dios podía salvar a todos o a ninguno, a muchos o a pocos, a 1 o a 10,000, según mejor le pareciera. Si se argumentara que, ciertamente lo mejor hubiera sido salvar a todos, la respuesta habría de ser que nosotros no tenemos capacidad para juzgar. Nosotros podemos creer también que lo mejor hubiera sido que Dios jamás hubiese creado a Satanás, que nunca hubiese permitido que el pecado entrara en el mundo, o que de haber entrado él hubiera terminado el conflicto entre el bien y el mal mucho tiempo antes de ahora. Pero, los caminos de Dios no son los nuestros, sus sendas son inescrutables. Dios predestina todo lo que acontece. Su dominio soberano se extiende al universo entero y está sobre toda criatura, porque de él y por él, y en él, son todas las cosas. Romanos 11, 36. Dios toma la iniciativa en todas las cosas, lo regula todo, y todo ayuda a su gloria eterna. No tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros en él. Primera de Corintios 8, 6. Y también, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios 1, 11. Si hay algo que sin duda pueda atribuirse a la casualidad, es el echar suertes,
Pero aún en esto la palabra de Dios declara explícitamente que la suerte se echa en el seno, mas de Jehová es el juicio de ella. Proverbios 16:33. La sabiduría de Dios en el gobierno de nuestro mundo será vindicada por completo ante todas sus criaturas inteligentes. Dios no es un espectador ocioso que desde un mundo distante observa lo que está ocurriendo en esta tierra, sino que Él mismo está disponiendo todas las cosas para el clímax final de su propia gloria. Aún ahora está realizando su propósito eterno, no solo en contra de la oposición humana y satánica, sino valiéndose de ella. ¿Hasta qué punto todos los esfuerzos hechos para resistir a su voluntad han sido impíos y fútiles? Se verá un día tan plenamente como en la antigüedad Él destruyó al rebelde faraón y a sus huestes en el Mar Rojo. Como bien se ha dicho, el fin y objeto de todo es gloria de Dios. Es perfecto y divinamente cierto que Dios ha ordenado para su propia gloria todo lo que acontece. Si queremos evitar toda posibilidad de error de este pensamiento, hemos de recordar tan solo quién es este Dios, y cuál es la gloria que Él busca. Este Dios es aquel que es Dios y Padre, en quien el amor divino vino buscando no lo suyo, de aquel que fue entre nosotros como el que sirve. Es aquel Dios que, por ser suficiente en sí mismo, no puede recibir de sus criaturas más gloria de la que tiene. Es aquel Dios de quien procede todo bien y todo don perfecto, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, a quien sus criaturas solo pueden darle lo que es suyo. La gloria de este ser se halla en la demostración de su propia bondad, justicia, santidad y verdad, en el hecho de manifestarse como se ha demostrado y se manifestará en Cristo eternamente. A la gloria de este Dios, necesariamente han de servir todas las cosas, buenas o malas. Él lo ha ordenado, y los que ahora parecen ser obstáculos serán removidos. Él descansará en su amor, para siempre, bien que solamente la eternidad bastará para comprender la revelación. Dios será todo en todos. 5 palabras maravillosas que describen un fin inefable. Hemos de confesar apenados que lo que hemos escrito constituye tan solo una presentación incompleta e imperfecta de este importantísimo tema. No obstante, si da por resultado una más clara comprensión de la majestad de Dios y su misericordia soberana, nos consideraremos ampliamente recompensados por nuestros esfuerzos. Si el lector ha recibido bendición en la lectura de estas páginas, no deje de dar gracias al dador de todo bien y todo don perfecto, tributando toda alabanza a su gloria inimitable y soberana. Cuán infinito eres, oh Dios, en perfección, cuán indignos nosotros, cuán débiles gusanos. Reverencie toda raza tus deseos soberanos. Busque ansiosa en tu nombre la excelsa salvación. Contempla de continuo tu divina omnisciencia. Con sus luengas edades la vasta eternidad, nada es nuevo o antiguo ante tu inmensidad, todo es presente eterno ante tu omnipotencia. Nuestras vidas transcurren por sendas variables, y sobre ellas se abaten 1000 afanes mezquinos, mas tu consejo eterno dirige a sus destinos tus decretos preciosos, sagrados e inmutables. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 19:6. Fin.